Encuadre. Una perspectiva joven. Un espacio para encontrar respuestas. Encuadre. Hola, bienvenidos a Encuadre. Bienvenida, Yuli. Bienvenido, Leonardo. Bienvenidos todos. El día de hoy estamos aquí porque vamos a tratar un tema de nuestros días, que Claro. es muy interesante. Y a veces a nosotros los cristianos se nos vuelve algo súper común. Así es. E incluso nos llegamos a olvidar de la esencia y de cómo debemos vivir este sacramento, porque es un Porque sacramento. es uno de los sacramentos. Y por eso quisimos tocar este tema hoy. Así es, y además porque íbamos en camino a una parroquia y íbamos Ajá. platicando sobre eso, entonces le dije, vamos a hablar, es un tema muy interesante. Sí, buenísimo. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cómo debo confesar? Es decir, ya sabemos cómo confesarnos, ¿no? Pues Sí. voy a la iglesia el día que el padre confiesa y pues le digo mis pecados, incluso hasta nos sabemos ya el rito, ¿no? Empezamos, Sí, Ave María Purísima sí, y así. claro, sí, así Ajá, es. pero se nos olvida lo previo y lo posterior y se nos olvida vivir verdaderamente este sacramento y es súper, súper importante. Incluso porque lo agarramos así como, bueno, pues ya pequé, ya no me queda más, voy luego y me confieso. Para no dejar de comulgar Sí, y demás. ya. Claro. Voy, me confieso, hago la penitencia, lo que tengo que hacer, y ya otra vez regreso a donde andaba. Sí. Bueno, primero, tenemos que seguir estos pasos que la iglesia nos propone. Eso sin Así duda. es. ¿Cuáles son, Leonardo? Los pasos para una buena confesión es el examen de conciencia. Que Es es decir, importantísimo preguntarnos a nosotros mismos, he hecho esto, otro. Ahorita lo Agarrar explicamos mejor. Los 10 mandamientos, pero ahorita vamos a explicar. Claro. El arrepentimiento. ¿De qué sirve que yo diga, no, pues sí robé, pero pues es que yo no creo que Dios lo vea o lo vea mal? Sí, No sé, sí, ¿no? sí. O sea, no hay arrepentimiento por ese pecado. Claro. El propósito de enmienda, claro, ya una vez que estoy arrepentido de eso, ¿cómo voy a reparar ese mal que yo hice, no? Y además, ¿qué voy a hacer para no seguir cometiendo el pecado? Así es. Ojo, parece muy utópico porque todos tenemos un talón de Aquiles, es decir, todos tenemos como un pecado que es nuestra debilidad o algunos pecados, entonces no es súper fácil decir, ay ya, me confesé, ya no lo voy a volver a hacer, pero el propósito de enmienda siempre debe de estar allí para cada día seguir esforzándonos más y más en no volverlo a cometer. Así es. Y el último es la confesión. Ahora sí, ya después de que todo esto pasó, pues voy y confieso mis pecados. Pero, ¿cómo debe ser una confesión? Ojo, nos falta uno, ¿eh? También cumplir la penitencia Cumplir la es parte penitencia de... es importantísimo. Así sí. que el sacramento de la confesión en sí termina hasta que cumplimos la La penitencia. Sí, De ¿no? hecho, Muchos pensamos que termina cuando salgo del confesionario y no. Es cumplir la penitencia que me ha impuesto el Padre. claro. Así Y es. miren, no sabemos el rito, ¿no? Llegar con el padre, hacer el rito, el persignarnos El y Ave María demás. Purísima. Ajá, sí, y todo ya eso. nos dice, ¿no? ¿De qué te arrepientes? O dime cuáles son tus pecados. Y ya, pues me acuso de, y empezamos a decir nuestros pecados. Ya el Sí. padre nos da la absolución, agachamos la cabeza, cerramos nuestros ojos tal vez, porque es el mismo Jesús mediante el sacerdote quien está perdonando Perdonando nuestros pecados, ¿no? Y el padre nos da alguna palabra de aliento y demás. Sí. Pero en ocasiones solemos ir a confesarnos desde o diciendo cosas o pecados que son muy ambiguos. Sí. Por ejemplo, tuve deseos impuros. Y no somos concretos. Hay que recordar que los pecados son acciones concretas. Así Es decir, deseo impuro no es un pecado. Ese es el término general de todos los montones de actos que son Deseos clasificados como impuros. deseos impuros. Claro, pero Entonces, ¿qué hiciste? Pues? Claro, tenemos que ser muy específicos con nuestros actos. Ahora, tampoco se trata de hacer un súper detalle. No, Por tampoco. ejemplo, robé, o robé tal cosa. Punto. No es como que expliques que fuiste y sucedió de esta manera y fue Así a tal es. hora y no como demasiado detalle, pero sí definir qué acto concreto es mi pecado. Así es. ¿Y cómo debe ser una confesión? Bueno, primero debe ser sincera, ¿no? Claro. A Dios no lo podemos engañar, al sacerdote capaz sí, porque pues es un humano igual Sí, que él no nosotros, sabe. pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, sincero. Completa, es decir, sin callarnos algún pecado que tengamos, Sin por omitir. vergüenza, por etcétera, sin omitir ningún pecado. Completa y Claro. sincera. Humilde. Esto quiere decir no arrogante, no humildemente, no ir a confesar Claro. nuestros pecados. Prudente. O sea,
usar las palabras adecuadas. Sí, lo que ya decíamos, ¿no? Y correctas y sin nombrar a las personas. Es que el otro Sin día mi tía agraviar. Panchita fue y me dijo Ajá. y ahí. Sí, Y sí, sí. sin descubrir pecados ajenos, ¿no? Porque a veces Claro. también tendemos a eso. Estamos en la confesión y es que yo creo que yo no pequé. Pero de- mi de- esposo. pero mi esposo Juan, y ahí le dan todo el nombre completo hasta la CURP y acta de nacimiento y todo. Sí, sí. Y breve, o sea, no dar explicaciones innecesarias, ¿no? Como lo que nos Claro. decía Yuli. Y es que mi tío me dijo y me hizo yo fui Y y por esto y el eso otro. yo- Y fui y Ajá. vine, que sé que, pues eso no tiene nada que ver con el pecado. Más bien, Claro. ¿qué fue lo que hiciste concretamente? No, por robar, le robé a mi mamá tanto. Y ya. Claro. Ni para qué, pues eso ya no. Sí, así es. Y bueno, la invitación del día de hoy es también a acercarnos a este sacramento, como ya lo dijo Leonardo, con total arrepentimiento, pero a lo mejor una vez al año hacer una confesión mucho más exhausta. Es decir, tomar exámenes de conciencia que gracias a Dios ya encontramos en internet, que muchas Sí. plataformas católicas nos ofrecen y que nos hacen preguntas muy específicas y nosotros podemos ir anotando en un papelito la respuesta. O sea, si hago esto, pues ya anoto esto y esto, ¿no? ¿Por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta de que en realidad los 5 pecados que confesamos, Cada 15 días Ajá. se multiplican. sí, por montones. Y la iglesia también ha tenido varios santos que han ayudado en esto, ¿no? Está San Claro. Ignacio con sus estas cosas, con exámenes de Sí, sí, conciencia. sí. Y entonces también, pues nos podemos ayudar de esas aportaciones que la iglesia ha dado para que uno pueda Claro. confesarse mejor manera. Y si son muchos, no se preocupen. Pueden anotarlos en una hoja y cuando van con el padre lo hacen. Digo, es válido porque hicimos un muy buen examen de conciencia y por lo tanto vamos a tener una excelente confesión. Así es. Muy Bueno, bien, pues vayamos a confesarnos. y con un verdadero arrepentimiento y con los pasos que ya dijimos. Así es. Así es. Envíennos sus dudas y preguntas. Cuídense mucho. Hasta la próxima. La próxima. Bye. Bye. El encuadre volvió a cambiar. Sigue buscando respuestas. Encuadre.